vamos a hacer, ¿no? Vamos a dar al Señor lo que es del Señor y lo que, como dice Jesús, como Jesús les dijo a ellos, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de enfatizar este día. Gloria a Dios por ello. Ahora, familia, ¿qué les parece si vamos a lo que es nuestro estudio de este día? Vamos a estar en el libro de Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 16. Romanos capítulo 2, de los versículos 1 al 16, es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Hermanos, la semana pasada estudiamos en Romanos capítulo 1 y leímos de los versículos 18 al 32. En estos versículos que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo hizo énfasis específicamente hacia aquellas personas que un día miraron la gloria de Dios revelada en la creación y no hicieron caso de ellos, sino que simple y sencillamente ignoraron las señales, ignoraron la voluntad de Dios. Y a razón de ello, entró en el hombre un estado de inmoralidad increíble. Si ustedes recuerdan el versículo, los últimos versículos del capítulo 1 nos describen a nosotros la condición de la humanidad en los tiempos del apóstol Pablo y la condición de la humanidad en los días en los cuales nosotros estamos viviendo. La inmoralidad, hermanos, es una cosa que destruye la humanidad, es algo que destruye al hombre. Y porque esta situación existió, el apóstol Pablo simple y sencillamente está escribiendo a la iglesia en Roma para que esta iglesia se mantengan fieles y firmes a lo que es el plan de Dios. Se mantengan en santidad, o sea, se mantengan apartados de esta situación que estaba degradando la humanidad y continúa degradando la humanidad cada día que nosotros estamos acá en esa tierra. Y la carta, sin duda, iba a ser leída no solamente por los convertidos, los gentiles convertidos, sino que también iba a ser leída por aquellos que eran de descendencia judía, que aquellos los cuales no solamente habían recibido a Cristo, pero tenían como trasfondo en sus vidas la idea de que ellos tenían la ley de Moisés. Tenían la ley de Moisés. Por ello es que se sentían hasta cierto punto superiores a las demás personas. Y por sentirse superiores a las demás personas, podemos nosotros mirar que el apóstol Pablo en el capítulo 2 cambia de engranes. En el capítulo 1 comienza dando la introducción de la carta, hablando acerca de la voluntad de Dios, la importancia de predicar el evangelio, la importancia de traer las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Y en el capítulo 2, hermanos, nos habla a nosotros ahora, o les escribe específicamente a aquellas personas que habían hecho una confesión de fe, habían invitado a Cristo Jesús, pero su trasfondo de ellos era judío. Y porque su trasfondo era judío, se sentían hasta cierto punto superiores a aquellas personas o aquellos que estaban sin Cristo o que estaban sin la ley de Moisés. Y desafortunadamente la condición en la cual se encontraba las naciones no judías, los gentiles, era una condición muy degradante, había mucha inmoralidad. El apóstol Pablo describe la condición del hombre y la condición de la mujer. Y nos dice a nosotros en el capítulo 1 que las mujeres se dieron con mujeres y los hombres se dieron con hombres. O sea, tuvieron relaciones mujer con mujer y hombre con hombre. Y nos dice a nosotros esas cosas por el hecho de que el Señor no quiere que eso exista
o haya dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Y no solamente nos enseña estas cosas porque quiere que ninguno de nosotros, hermanos, vayamos a entretener tales ideas, sino que nos apartemos de tales personas, o que les prediquemos la verdad, que les hablemos acerca del reino de Dios, que les hablemos acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y por ello, hermanos, es que ahora vamos a mirar un cambio de engranes, o sea, vamos a mirar una enseñanza distinta a la que nos dio el apóstol Pablo en el capítulo 1. Y el tema del mensaje es: eres inexcusable, oh hombre. Eres inexcusable, oh hombre. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo esto? ¿Por qué dice eres inexcusable? Por el simple y sencillo hecho de que cuando yo miro a alguien hacer algo que yo no hago o que creo que está mal, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que hago es apuntar el dedo hacia ellos y decirles que son pecadores, decirles que no son dignos del reino de Dios, decirles que simple y sencillamente yo soy mejor que ellos y por lo tanto yo estoy en mejor condición delante de Dios que esas personas. El apóstol Pablo trata con esta situación para poderlos bajar a ellos de su nube, ponerlos al nivel de los demás hombres y hablarles a ellos acerca de que delante de Dios, hermanos, no hay favoritismo o Dios no tiene favoritos. Para Dios todos, ya sea judío, ya sea griego, o sea, ya sea judío, ya sea gentil, todos somos pecadores. Y todos y cada uno de nosotros necesita a Cristo Jesús para poder obtener la salvación y el acceso a la vida eterna, poder nosotros entrar en la presencia de Dios. Sin Cristo, hermanos, no lo podemos lograr. No lo podemos lograr. El hecho de que ellos tuvieran la ley, el hecho de que ellos hubiesen sido instruidos en la ley de Moisés, o sea, en la ley que Dios dio para el pueblo de Israel, les ponía a ellos en una situación más difícil o un poquito más peligrosa que la que estaban los gentiles que estaban haciendo esas cosas degradantes delante de las demás naciones. Porque ellos conocían la verdad. Y porque conocían la verdad, la responsabilidad de ellos era hablar a ellos de un Dios santo, de un Dios puro, de un Dios justo, de un Dios verdadero. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo que estaban haciendo ellos no era eso, sino que estaban juzgando a todas esas personas. Les estaban juzgando. Y por ello, hermanos, es que el día de hoy voy a pisar muchos dedos, voy a pisar muchos callos. El día de hoy muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros. Porque nos va hasta cierto punto sacar nuestros trapitos al sol y nos va a poner en un plano donde el Señor nos va a llevar a hacer una decisión. Si vamos a mirar las cosas a la manera de Dios o si vamos a continuar sintiéndonos superiores a las demás personas, algo que no agrada a Dios, algo de lo cual Dios no se agrada. Para comenzar, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 21 hasta el versículo 25. Y nos dice en el versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el corazón de ellos fue lleno de oscuridad, fue lleno de maldad, fue lleno de malicia. Y es lo que dice el Señor que era la condición de aquellas naciones, de aquellos pueblos, porque no dieron la gloria a Dios. Y en el versículo que sigue, en el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta y la envía a los romanos la reciben, la están leyendo, la iglesia gentil, o sea, los que no han conocido de la ley de Dios, la están leyendo y están diciendo, amén, 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 gloria a Dios, porque nos sacó de la inmundicia y ahora somos parte del reino de Dios. Ahora Dios nos ha dado el hecho de ser hijos suyos y por ello es que nosotros estamos aquí en este momento leyendo la carta que nos envió el siervo de Dios, y estaban gozosos escuchando aquella bendición, aquella carta que les ministraba tanto a sus corazones. Pero los que habían conocido de Dios, los que tenían la ley de Moisés, los que habían crecido en el judaísmo, estaban leyendo la carta y decían, yo no soy uno de ellos, yo conozco quienes están practicando estas cosas. Aquel que vive allá es el que está haciendo está viviendo ese estilo de vida. O sea, continuamente, a medida que iban leyendo, en vez de ser ministrados, estaban usando la palabra de Dios, estaban usando el mensaje del apóstol Pablo para compararse con las demás personas. Ahora, iglesia, ¿acaso muchas veces no hacemos nosotros lo mismo? Estamos leyendo la escritura y mientras estamos leyendo la escritura o estamos sentados escuchando un sermón, un mensaje, y mientras estamos escuchando y nos dicen algo que nos hace sentir bien, decimos, wow, yo camino de verdad bien con Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios, y de repente te viene a la mente el nombre de una persona y dices tú en tu mente, tal y cual está haciendo esto y está fuera de la voluntad de Dios, y comienzas a formar un juicio en tu mente acerca de aquella persona. Es por ello, hermanos, que nosotros tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Tenemos que examinar nuestro corazón, nuestro caminar, nuestra vida, para entonces poder decir amén y amén y amén a las cosas de Dios. Primer punto que vamos a tocar este día, porque es inexcusable. El tema, como ya dijimos, hermanos, se ha titulado "Eres inexcusable, oh hombre". Ahora, ¿por qué es inexcusable? Vamos a mirar este tema del versículo 1 al 4. Este punto se cubre del versículo 1 al 4 y nota lo que nos dice el versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros o a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Haces lo mismo. El apóstol Pablo se dirige simple y sencillamente no a las personas de afuera, sino que se dirige con su mensaje a los judíos. Aquellos que fueron instruidos en la ley de Moisés, aquellos que conocieron la verdad de Dios, conocieron a Dios, al Dios creador de todas las cosas. Y no solamente se dirige a ellos, sino que simple y sencillamente les dice a ellos, ustedes que juzgan, ustedes que apuntan el dedo, ustedes que se creen superiores a las demás personas, piensan que porque están viendo los defectos en aquellas personas, ustedes no tienen culpa. Pues dice, con las mismas palabras con las que tú juzgas, serás juzgado. Serás juzgado. Y por ello, cuando leemos acá que dice, por lo cual eres inexcusable. O sea,
No te puedes escapar del juicio. Aunque tú te creas superior, aunque tú te creas mejor que las demás personas. Porque la Escritura nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Por ello es que dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que seas tú que juzgas. Porque dice, pues lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y ahí, hermanos, es algo que nosotros tenemos que mirar. Todos los días, sin excepción de persona, cuando nos acostamos, es como que si nuestro reloj o nuestro día pasado se hiciera un reset. Y lo que hicimos ayer quedó en el día de ayer. Y el día de ayer, por lo que hicimos el día de ayer, Dios nos llevará o nos traerá cuentas. Pero el día de hoy, cuando salió la luz del nuevo día, Dios nos dio la luz del nuevo día para mirar las cosas de la manera que las mira Dios, de la manera que las piensa Dios, de la manera que las ordenó Dios. Y este día a cada uno de nosotros se nos va a presentar la oportunidad. La oportunidad que cada uno de nosotros va a tener es esta. Número 1, escuchas de alguien o de algo. ¿Qué vas a hacer al respecto con lo que tú has oído o lo que te han dicho? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Vas a ponerlos en la balanza y vas a hacer juicio sobre las cosas que escuchaste? ¿O simple y sencillamente vas a caer de rodillas delante de Dios y vas a decir, Padre, primeramente ten misericordia de mi pecador, porque Señor, yo sé que he pecado, y el hecho de que en esos momentos haya escuchado esta información, mi mente ha formulado ya un juicio. Y porque ahora en mi mente he formulado un juicio, he comenzado a pensar lo peor de la persona o de las personas del pueblo o de la nación o de las naciones. Y por esa razón te pido, Señor, que me perdones, y pido, Padre mío, tu perdón sobre esa situación, o sobre esas naciones, o sobre esas personas, o sobre esa persona. Y ahí nosotros automáticamente estamos cediendo el juicio a quién, estamos cediendo el juicio a Dios. Por eso dice, eres inexcusable, tú que juzgas. ¿Por qué razón? Porque el momento que nosotros, hermanos, nos ponemos en la posición de juez, el momento que nosotros juzgamos a otra persona, hay alguien más que nos juzga a nosotros, que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, conoce lo más íntimo de nuestro ser. Se llama Dios, y a Dios no le podemos burlar. Por ello es que tenemos que entender que en lo que nosotros juzgamos, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Estamos acarreando juicio para nuestras personas. Y es algo que no queremos hacer. No podemos hacer. No debemos hacer. Porque la Escritura nos dice, mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Mala cosa. Porque ¿quién nos podrá rescatar, hermanos, de el juicio de Dios? Si nosotros fallamos, si nosotros pecamos y vamos a las personas y les pedimos perdón y nos perdonan, ¿sabes qué? Nos hemos librado de esa carga que llevamos en nosotros. Pero si nosotros pecamos ante Dios
tenemos que implorar el perdón de Dios, pero si nos ponemos en el papel de Dios, entonces, ¿quién nos va a perdonar a nosotros? Ya no tenemos ni podemos obtener perdón. Por ello es que la Escritura nos dice, eres inexcusable, no hay forma, no hay manera de que tú te puedas excusar y decir, bueno, Señor, es que mira, ellos viven mal y yo vivo bien, y por ello es que me fijo en lo que ellos hacen mal, por ello es que los estoy juzgando. No tienes, no puedes ponerte tú en esa condición. Porque nos dice, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo. En el versículo 20 del capítulo 1 del libro de Romanos, nos dice pues, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, no hay manera de negar la existencia de Dios. No hay manera de negar que Dios es el único juez, el único que puede juzgar a las personas. La Escritura, hermanos, está lleno de ejemplos de personajes que se pusieron en el papel de Dios y juzgaron a otros como si fuesen dioses. Uno de ellos es el rey David. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 5. En 2 de Samuel 12:5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, o sea, aquí Natán viene a David y le dice, le confronta a él acerca del hecho de que tomó la mujer de otro hombre. Pero Natán le cuenta a él la historia en forma de parábola. Y cuando le cuenta a él la historia en forma de parábola y le dice a él que un hombre rico, dice, un hombre rico le vinieron a visitar y el hombre rico tenía muchas ovejas, o sea, muchas cabras o muchos borregos, lo que le quieras llamar. Y había un hombre pobre, dice que nada más tenía una sola corderita. Y entonces dice que el hombre rico fue y agarró la corderita del hombre pobre, la mató y se la dio al hombre, a las personas que le habían visitado. Y cuando le dice estas cosas a David, nos dice que entonces, dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Porque le llegó al corazón. David inmediatamente juzgó acerca de la situación. Y le dice Natán en el versículo 6 de 2 de Samuel 12, dice, y debe pagar la cordera en 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el versículo 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y si eso fuere poco, te habría añadido mucho, mucho más. Dios lo confrontó porque le quitó la mujer a uno de sus soldados. Le quitó la mujer a Urías. Y cuando Dios envía a Natán y Natán le ilustra la condición, la situación, pero no le dice quién es el personaje que hizo tal cosa, David se encendió en ira y pidió que se dictase juicio sobre aquel hombre. No se puso a pensar, ni se detuvo a pensar que él estaba haciendo exactamente lo mismo de que aquel hombre había hecho en la ilustración de Natán. Si él se hubiese puesto a pensar, él se hubiese quedado callado, se hubiese dado la vuelta, se hubiese ido a un rincón y se hubiese arrepentido delante de Dios y le hubiese pedido perdón. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque es bien fácil, hermanos, mirar los errores de las demás personas y no mirar los nuestros. No mirar nuestros propios errores.
Es bien fácil juzgar a los demás y no juzgarnos a nosotros mismos. Por eso de la casa de David nunca se apartó la sangre. Siempre hubieron problemas en la casa de David. En Mateo 7:1 nos dice la escritura, no juzguéis. Escucha, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Dios usa de diferentes formas para ilustrar a nosotros, hermanos, nuestra condición espiritual, nuestro caminar con Él. Diariamente tenemos oportunidades de examinarnos internamente y mirar dónde estamos y dónde le estamos fallando a Dios. El apóstol Pablo sabía que cuando estos hombres leyeran esta carta y escucharon esas palabras del apóstol Pablo acerca de la condición de los hombres en Roma, dirían ellos, nosotros somos justos, nosotros nunca hemos hecho nada mal, por lo tanto no podemos nosotros ser juzgados por esta carta. Y el apóstol Pablo los confronta a ellos, les dice, eres inexcusable, porque tú que juzgas, te condenas a ti mismo. En el versículo 2 nos dice así, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Vemos claramente lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice la escritura que dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis mis palabras, conoceréis la palabra de Dios, y la palabra de Dios os hará libres a vosotros del juicio venidero, de las cosas que han de venir al mundo. Porque cuando conocemos, hermanos, la verdad, la palabra de Dios, y sabemos lo que ha de venir al mundo, nos guardamos del mundo, nos cuidamos del mundo, porque no queremos ser parte del juicio que Dios trae sobre el mundo. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no me recibe, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el apóstol Pablo dice acá, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad, es según la palabra de Dios. Es según la palabra de Dios. Yo no les miento, yo a veces estoy leyendo aquí la escritura, la palabra de Dios, y es como que si agarrara una espada el Señor, y mientras estoy leyendo me confrontase a mí, y es como que si entrase en mi corazón, como que si sintiese aquel dolor de la navaja o del metal partiendo a través de mi ser y llenándome de convicción, hablándome acerca del error en el cual yo estoy viviendo. Yo estoy seguro que Dios hace lo mismo contigo, Dios hace lo mismo con todos nosotros, porque el momento que estamos leyendo aquí y estamos haciendo algo que no debemos de estar haciendo, la palabra de Dios, hermanos, nos confronta ¿a qué? A hacer dos cosas. Nos confronta, número uno, arrepentimiento, y nos confronta a cambiar de estilo de vida. Si nosotros no hacemos
lo que la Escritura nos dice a nosotros que hagamos, entonces, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es simple y sencillamente lo que nos dice en el versículo 1. Les dice acá, porque con lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo. La palabra de Dios, hermanos, no la podemos burlar. A Dios no le podemos burlar. Por eso es que dice, eres inexcusable. Eres inexcusable. En el versículo 3 hace una pregunta acá muy interesante. Dice en el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Por qué Pablo les dice estas preguntas? ¿Les hace estas preguntas? Porque simple y sencillamente, delante de Dios, hermanos, no hay inocentes. Delante de Dios solamente hay arrepentidos. Todo aquel que reconoce su error, todo aquel que reconoce su estado, todo aquel que reconoce en la condición en la cual él está y se arrepiente, ¿sabe qué es lo que Dios nos da, nos dice, nos promete? Es perdonar nuestros pecados. Pero si yo me justifico en mis propios hechos y porque creo yo ser superior a las demás personas, me tomo o tengo la osadía de juzgar a otras personas, ¿sabes qué es lo que pasa? Estoy a la disposición del juicio de Dios. Por eso hace esa pregunta. Piensas esto. Oh hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen. Tú que juzgas, dice, a los que tal hacen. ¿Qué hacían, hermanos? Si podemos ver en el capítulo 1, claramente podemos leer todas las cosas que practicaban esos hombres que no conocían a Dios. Todos esos hombres que su ley era su Dios. O sea, hacían lo que bien les parecía y lo que bien querían. Y ellos decían, nosotros no somos así, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, somos descendencia de Abraham, nosotros no practicamos tales cosas. Pero no las está revelando Dios para que te compares con ellos. Las está revelando Dios para que les hables acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y es ahí donde podemos ver que toda persona, hermanos, toda persona que juzga a otra persona se está poniendo en el papel de juez. Y como juez recibirá su justo juicio. En el versículo 4 nos dice la Escritura, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Simple y sencillamente el apóstol Pablo les dice a ellos, menospreciáis lo que es recto, justo, la clemencia, la tolerancia, por no conocer la bondad de Dios que conduce y cambia de rumbo al pecador que se arrepiente. Vosotros estáis ignorando la misericordia de Dios. Benignidad, hermanos, se considera la bondad de Dios. La bondad de Dios para con nosotros, hombres pecadores. La paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. Que aún que le fallamos a Dios, hermanos, Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia. Porque si Dios nos fuese a dar lo que merecemos por lo que hacemos, ya no existiésemos en esta tierra. Por eso nos habla acerca de la paciencia. Longanimidad podría ser considerada como la bondad de Dios, pero para con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. A nuestros pecados futuros. ¿Por qué?
porque la paciencia de Dios, el amor de Dios, hermanos, es para hoy. Fue en el pasado y es en el futuro. Quiere decir que si aún yo, hermanos, el día de mañana pecase, por la longanimidad, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, si me arrepiento delante de Dios, Dios me extiende sus manos y me levanta y me saca del fango, me saca del lodo en el cual yo estoy sumergido y nuevamente me limpia y me pone en mis pies y me manda hacia adelante a seguir brillando para Jesús. Porque ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es el cual nos ama y nos quiere y quiere bendecirnos a nosotros continuamente. Ahora, considerando esto, Pablo describe esos tres aspectos de bondad, hermanos, de Dios, para hablar acerca de la riqueza, para hablar acerca del amor, para hablar acerca de la misericordia, para hablar acerca de la paciencia que Dios tiene para con todo aquel hombre que está en esta tierra. Tú sabes que aún el más vil pecador tiene una oportunidad con Dios. Tú sabes que la mente más depravada, la mente más sucia, el corazón más cochino, si lo podemos poner así, de esa manera, tiene una oportunidad con Dios. Basta con que tan solamente diga: Señor, me arrepiento de mi manera de vivir y te pido perdón. Jesús, te invito a entrar en mi corazón, y de ese momento en adelante el Señor cambia su vida, cambia su mente, cambia su corazón y le da una perspectiva distinta a la que vivía antes y a la que tenía antes. Por eso las riquezas de la misericordia de Dios son sin medidas, hermanos. Son sin medidas. Podemos observar 4 puntos esenciales acerca de la grandeza de Dios o de la misericordia de Dios que nos hablan acerca de quién Él es. El primero que vemos es la grandeza. El segundo que vemos es la omnisciencia de Dios que está en todo lugar. El tercero que miramos es el poder. Y el cuarto que miramos es el objeto de su misericordia hacia los hombres. Su misericordia hacia nosotros los hombres. Cuando yo estaba leyendo esta porción de la Escritura y el apóstol Pablo, lo primero que leo en el primer versículo, cuando me dice, dice, por lo cual eres inexcusable. Esas 3 palabras que yo leí ahí, inmediatamente me abrieron el baúl de los pensamientos. Y en ese instante, hermanos, me hice yo mismo un examen de conciencia y comencé a pensar en todas las cosas que yo he dicho y he pensado y todas las cosas con las cuales yo he juzgado. Y dije: Señor, oh Señor, ten misericordia de mi pecador, porque, oh Padre, si tú no tienes misericordia de mí, lo único que merezco de ti en este momento es que descienda fuego del cielo y me consuma, porque no merezco más que tu juicio, Señor. No merezco más que tu juicio. Y la palabra de Dios penetró hasta lo más profundo de mi corazón. Me penetró tan profundo, que ahora cada vez que me viene un pensamiento así, lo primero que me viene a la mente, digo: Señor, ¿quién soy yo para yo juzgar a otro? ¿Quién soy yo para pensar así de otra persona? No puedo, no tengo el derecho de hacerlo. Yo no conozco los motivos, yo no conozco su situación, yo no conozco su condición, yo no sé lo que está pasando en sus vidas ni lo que están viviendo ellos. Por ello es que este día, Padre, no permitas que mi mente cavile y mucho menos formule un juicio sobre tal persona. No puedo. La verdad les digo, no puedo.
Y les exhorto a ustedes igual. No formulen juicios en sus mentes. No apunten el dedo a nadie. No apunten el dedo a nadie, porque Jesús mismo nos recordó hace un momento que con la medida con la cual nosotros medimos, también nosotros seremos medidos. Así es de que si tú juzgas a otra persona, ten cuidado, porque ese mismo juicio con el cual tú estás juzgando, Dios te va a juzgar a ti. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué viene la ira? ¿Por qué viene la ira? Y cubre de los versículos 5 al 11. Dice, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Acá está la clave por la cual el hombre juzga, por la cual el hombre hace juicio. En el versículo 5 nos dice claramente que todo aquel que juzga a otra persona, juzga por la dureza de su corazón. Juzga simple y sencillamente porque se cree superior. Juzga simple y sencillamente por el hecho de que se considera una persona buena. Cuando la misma palabra de Dios nos dice a nosotros, cuando viene aquel hombre a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice, ¿pero cómo me dices bueno? Dice, no hay bueno sino solo uno, y ese es Dios. Solamente Dios es bueno. Por ello es que podemos mirar, hermanos, que cuando nuestro corazón se comienza a endurecer, la sensibilidad, el amor, la misericordia, la paciencia con la cual Dios nos ama a nosotros, de la manera que Dios quiere que amemos a los demás, se comienza a desvanecer de nuestras vidas. Y ahora no miramos las cosas con los ojos de Dios. Miramos las cosas con nuestros ojos. Pensamos como personas carnales. Actuamos de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que queremos que hagan y de acuerdo a cómo queremos que se comporten. Y si no lo hacen como nosotros queremos, entonces son reos de juicio. Les decimos hasta del mal que van a morir. Y todo esto es a razón de ¿qué? A razón de que perdimos la sensibilidad del amor de Dios. Perdimos la sensibilidad de la misericordia de Dios. Perdimos la sensibilidad de la gracia de Dios. Se endureció nuestro corazón. Se endureció nuestro corazón. Ahora entiende algo y es de suma importancia. Acá nos dice la Escritura que un corazón no arrepentido, hermanos, atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Qué interesante, ¿no? Porque ¿qué es acumular ira para el día de la ira? ¿Te has puesto a pensar?
que cuando alguien viene y te dice a ti algo que te ofende, te enojas. Pero logras componerte y mantener tu compostura y no dices nada. La persona vuelve con otro ataque y te dice otra cosa. Y nuevamente te enojaste. Pero pudiste mantener tu compostura y no dijiste nada. Viene una tercera vez y te vuelve a ofender, pero ahora te ofendió tanto que te enojaste tanto que lo que hiciste fue explotar delante de aquella persona. Y si se te da la oportunidad, hasta a golpes le caes, porque estás sumamente airado, sumamente enojado. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Apocalipsis que el día viene, el día va a llegar, cuando la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Todo aquel que en estos días está haciendo maldad y está viviendo en pecado y nada está ocurriendo, cree que se está saliendo con la suya. Pero la Escritura nos dice a nosotros que no es así, porque está acumulando ira para el día de la ira, está acumulando ira para el día del juicio. ¿Qué es lo que para la ira de Dios? El arrepentimiento. Un corazón arrepentido es lo que para la ira de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de vida, si no hay una transformación en el corazón, hermanos, ese día va a llegar en el cual el hombre, aquel que pecó tanto e hizo tanto mal acá en la tierra, va a recibir el juicio de Dios, va a recibir la ira de Dios. El cual dice que pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Es interesante acá estas palabras, porque el apóstol Pablo está hablando o está escribiendo estas palabras a personas que conocían la verdad, a judíos, cristianos, que se consideraban superiores a aquellos que no habían conocido la ley. Y ellos decían, bueno, yo conozco la ley de Moisés, soy del linaje de Abraham, y no solamente eso, sino que soy pueblo escogido de Dios. El hecho de que yo soy linaje de Abraham, el hecho de que soy pueblo escogido de Dios, me pone a mí en un nivel superior al de los gentiles. Y por ello, por esa razón, es que Dios me mira a mí en una distinta manera. O sea, Dios me extiende su favor. Y a esos gentiles que no conocen de Dios, los va a juzgar y los va a quemar en el infierno. Pero el Señor acá, de una manera sutil, está hablando a los corazones de estos hombres que se creían superiores. Y les está diciendo a ellos, porque tú conoces la verdad, porque tú conoces acerca del corazón de Dios, porque tú sabes lo que le agrada a Dios y sabes que no deberías de hacer lo que estás haciendo, entonces el juicio de Dios, ¿sabes qué? Va a ser más fuerte o más severo para ti que lo que es para el que no conoce de Dios. Y le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Le va a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Y nos da dos puntos claves acá. Dice que le va a dar vida eterna a los que, escucha, perseverando en hacer bien, en bien hacer, dice, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, hermanos, a los que están perseverando en la verdad, perseverando en la palabra de Dios.
los que andan siempre viendo la manera de extender la mano al caído, de ayudar a aquella persona necesitada, de en todo lo que hacen dar gloria a Dios. Y son personas honorables. Son personas honorables, con una mente que honra a Dios. Y ellos buscan pasar la eternidad con Dios. Pero el siguiente punto, hermanos, el siguiente punto es el que de verdad nos debería de mover a nosotros a predicar el evangelio. Porque dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Es lo que Dios tiene preparado para tales personas. No obedecer la verdad, escucha, este día es leer la palabra de Dios y no hacer lo que nos dice en ella. Eso es lo que es no obedecer la verdad. Porque la escritura, la palabra de Dios, es nuestra regla, es nuestra guía, es el camino que Dios ha establecido para que nosotros sigamos en él. Seguir las enseñanzas de Dios en su palabra es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y el no obedecerla, simple y sencillamente, estamos obedeciendo la injusticia. Estamos haciendo lo que le desagrada a Dios. Estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. El versículo 9 al 11 nos dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, escucha, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de persona para con Dios. No hay excepción de persona. Así es de que aquel hombre que se sentía superior, aquel hombre que se sentía mejor que los demás, dice el Señor, para ti no hay, aquí en mi reino no hay favoritos, para mí todos son iguales, o son pecadores o son personas que se han arrepentido de su pecado. Una de dos. Y acá la escritura es clara. Nos dice a nosotros que tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia, hermanos. Estamos hablando de catástrofes. Estamos hablando de enfermedades. Estamos hablando de dolor. Estamos hablando de incertidumbre. Déjenme les hago una pregunta. Ustedes que caminan con Cristo y han hecho una confesión de fe, Jesús es Señor de sus vidas. Ahora que estamos en el medio de esta situación que estamos viviendo, ¿no han podido sentir ustedes acaso la protección de Dios en todo momento? ¿No han visto quizá con sus ojos los ángeles que Él ha puesto a su alrededor? Pero quiero que sepas que Dios los tiene alrededor tuyo. Te están guardando tu entrada y tu salida. ¿Por qué? Porque tú has decidido seguir a Cristo. Has decidido seguir a Cristo. Pero los que no han decidido seguir a Cristo, les viene tribulación y angustia. Les viene juicio. Y acá nos dice que el juicio es igual. El juicio viene primero para los judíos. Primeramente, ¿sabes por qué? Porque a ellos les fue encomendada la verdad.
A ellos les fue dado la ley de Moisés. Ellos fueron los que escucharon el mensaje de Dios y después ellos tenían la responsabilidad de llevar ese mensaje al mundo entero. Al mundo entero. La escritura nos dice en Juan capítulo 1 versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino. ¿A quiénes? A los judíos. A los judíos vino él. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué no hay excepción de personas en los ojos de Dios? Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 nos dice estas palabras: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios, que no hace excepción de persona. No hace excepción de persona, ni mucho menos, hermanos, que porque tú fuiste al colegio, que porque tienes un bachillerato en lo que sea, o porque tienes un certificado que dice que estudiaste por tanto tiempo, por ello te sientes superior a aquel que es un simple obrero. Quiero que sepas que Dios no te mira diferente porque fuiste a la escuela. Él te mira como un ser creado por Él, en el cual Él ha puesto su espíritu, el cual necesita a Cristo, el cual ante los ojos de Dios eres un ser muy querido, muy preciado. Eres creación suya, eres hijo de Dios y Dios te ama. No importa los títulos que hayas logrado obtener en la vida, Dios te ama igual. Tercer punto, ¿por qué perecen los hombres? ¿Por qué perecen los hombres? De los versículos 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, la ley de Dios, la palabra de Dios, la que nos juzga a nosotros, es la que nos juzga a nosotros. Ahora, déjame lo pongo de esta manera. Yo conozco muchas personas que moralmente son personas castas. No tienen religión, no conocen de Dios, pero son personas dignas de admirar. Son personas respetuosas, aman su familia, se desviven por su familia, proveen para su familia, son fieles a sus hogares. Nunca le han fallado a su esposa, ni su esposa les ha fallado a los esposos. Sus hijos son personas educadas, moralmente son personas dignas de admirar. Y dices tú, wow, qué manera
de comportarse. Te hablan amablemente, te tratan con mucho respeto, te dan el lugar que tú mereces y nunca te hacen daño. Pero no tienen a Dios. No tienen a Dios. Ahora la Escritura nos dice acá que todos, dice, los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Por qué no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Cuando yo miro a esas personas y observo sus vidas, digo yo, wow, qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para la sociedad. Y entonces me torno y doy la vuelta y me topo con familias que claman ser cristianos, que se roban cosas de su trabajo, que siempre están en problemas en el trabajo, que sus hijos son mal educados, que hacen lo que les da la gana y todas esas cosas. Digo yo, Señor, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Porque si yo he dicho ser seguidor de Jesús, yo tengo que ser mejor que esa otra familia que no conoce de Dios, porque no conoce la ley de Dios, no conoce la verdad de Dios. Mis hijos tienen que ser los mejores porque han crecido en la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, han sido instruidos en la verdad, conocen la verdad, saben discernir entre el bien y el mal y deben de caminar en santidad y verdad. Y miro que es todo lo contrario. Digo yo, ¿qué está pasando acá? Ahora lo que está pasando acá es esto, que esa familia que no conocía de Dios va a ser juzgada sin la ley de Dios, va a ser juzgada por sus obras, por lo que hizo delante, lo que hizo acá en la tierra. Y este que conoció de Dios va a ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios, porque conocía la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Si leemos los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Estamos hablando de las cosas que Dios no quiere que hagamos. Los primeros 4 mandamientos son para nosotros los hombres adorar a Dios. Los siguientes 6 mandamientos son para nosotros los hombres amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque nos hablan acerca de qué? De honrar a nuestros padres, de no matar, de no cometer adulterio, de no robar, de no hablar falso testimonio, de no codiciar otras cosas. O sea, tratan con el hombre y nos hablan a nosotros acerca de caminar de acuerdo al plan perfecto de nuestro Dios. Y es por ello, hermanos, que esta porción de la Escritura es sumamente importante. En el versículo 14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Escucha, son ley para sí mismos. En el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio con su conciencia y acusándoles o difamándoles
sus razonamientos. Y el versículo 16, y en el día en que Dios juzgare por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Te acabo de describir una familia que no es cristiana, que no practica ninguna clase de religión. Padre honoroso, un padre honorable, una madre casta, unos hijos increíblemente bien portados e educados. Y luego te di la diferencia de lo que he visto, lo que he vivido. De una familia que proclama ser cristiano, pero las evidencias son muy distintas. Ahora, todo esto, como podemos ver acá, son sin ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Porque en el capítulo 1 leímos nosotros que Dios, hermanos, se ha revelado a la humanidad. Si Cristo Jesús no hubiese venido al mundo a hablarnos acerca de la existencia del Padre, que se revela en todas las cosas, y darnos a nosotros la salvación, no podemos tener excusa y decir, bueno, no hay Dios. Porque todas las cosas hechas en el mundo son hechas por Dios, y Dios se revela en todo esto. Y por ello es que nosotros, hermanos, por ello es que nosotros no podemos tener excusa delante de Dios. Y quiero concluir con las palabras de Santiago. Las palabras de Santiago son la conclusión de mi mensaje este día. Y dice así en Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estas palabras de Santiago concluyen la enseñanza de este día. Y las palabras, hermanos, que deben hacer eco en nuestros corazones son las del versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si somos hacedores de la palabra, vamos a vivir conforme a lo que está escrito en este libro. Pero si solamente somos oidores, hermanos, nos vamos a engañar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a caminar fuera de la voluntad de Dios. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros experimente o viva tal cosa. Él quiere que nosotros caminemos en santidad y verdad. Él no quiere que ninguno de nosotros acumule ira para el día del juicio, sino que Él quiere que todos y cada uno de nosotros caminemos hacia Él, hacia sus brazos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a hacer una oración y así concluimos nuestro servicio este día. Padre, quiero agradecerte esta porción de la Escritura que nos diste para estudiar. Oh Padre, es fuerte
Y oh Padre Santo, nos confronta de tal manera que nos mueve a nosotros, mi Dios, a hacer algo al respecto. Porque, Padre mío, tendemos muchas veces a juzgar a las personas por lo que ellos hacen o dicen, o de la manera en la cual ellos se comportan. Y nunca nos detenemos a pensar, mi Dios, que nosotros, como dice tu palabra, hacemos exactamente lo mismo. Y yo te pido, Padre, perdón si aquí en este lugar, incluyéndome a mí, hay alguien, mi Dios, que haya hecho este tipo de juicio. Este día, Padre, delante de tu presencia nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre, y cedemos a ti, oh mi Dios, todo el juicio. Cedemos a ti, oh Padre Celestial, todo lo que hemos hecho, dicho y todo lo que hemos pensado, Señor, y nos arrepentimos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, no queremos experimentar el juicio, queremos experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia, queremos experimentar tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser y en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para caminar en santidad y verdad. Gracias, mi Dios. Ahora bendice tu pueblo, bendícenos y llévanos con tu bendición a casa. Y guárdanos y cuídanos, Padre, de toda contaminación e infección en el mundo, Padre. Y ayúdanos siempre a tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice este día, amén, Amén, y amén. amén. Gloria.